Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santos Timoteo y Tito, obispos. Timoteo era hijo de padre pagano y madre judía. Su madre y su abuela le inculcaron la fe y el conocimiento de la Sagrada Escritura. Conoció a Pablo y se hizo cristiano, y luego se convirtió en un gran colaborador para el apóstol. Tito era pagano y una vez convertido, también fue un gran evangelizador, a quien Pablo le confirió la conducción de comunidades difíciles. Las cartas dirigidas a ellos dos se llamaban pastorales, porque presentan instrucciones para la tarea pastoral que les tocó a estos encargados de presidir las comunidades. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día en que celebramos a Timoteo y Tito, obispos, discípulos de Pablo, al frente de las comunidades jóvenes que han iniciado a servir a sus comunidades. Pidamos por nuestra iglesia, pidamos por nuestros obispos principalmente. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro,
que hiciste dignos seguidores de San Pablo a tus santos obispos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión amarte y servirte en nuestros prójimos, para que podamos llegar al cielo, nuestra patria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús, saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, al igual que mis antepasados, recordándote constantemente de día y de noche en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte, para que mi felicidad sea completa, porque tengo presente la sinceridad de tu fe, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy convencido de que tú también tienes. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos, porque el Espíritu de Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Canten al Señor un canto nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Día tras día, proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Aclamen al Señor, familias de los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Digan entre las naciones, el Señor reina, el mundo está firme y no vacilará. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Anuncien las maravillas del Señor entre los pueblos. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir Él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino, miren
que les mando como corderos en medio de lobos. No lleven nada de alforja, ni el manto, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero la paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Pero si no hay gente de paz, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman, beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que ellos les pongan, curen a los enfermos que haya y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos hermanos, Jesús. estamos entonces en este tiempo ordinario y de una manera especial que estamos celebrando a estos dos obispos, Timoteo y Tito. Y qué lindo cómo se nos presenta, ¿verdad? Porque el episcopo, epi, arriba, epi, scopus, mirar. Ñamañá, ubatei, ñamañá. Ñamañá ya es para el episcopo, ese es el obispo. El obispo tiene una obligación y tiene un trabajo muy delicado, queridos hermanos, en su diócesis o donde esté, como episcopus, mirar desde arriba. Y esto nos llama también la atención, y aquí tenemos estos dos grandes santos, Timoteo, que acompaña desde el primer momento, Hechos de los Apóstoles, nos narra esto. Cuando Timoteo, hijo de esta judía, después se suma también al camino de Pablo. Bueno, pero es importante porque este joven después andará con Pablo y estará también con Silas y estará también con Lucas. Entonces son estos grandes misioneros. Hoy nosotros justamente comenzamos con esto, los envió de dos en dos. 72 es también todo un número simbólico, 70. 10 veces 7 son los números más perfectos y completos. La perfección y la totalidad, 7, 10, 7 por 10, 70. Pero aquí hay dos también, el 6 por 12, ¿verdad? Es nuestra limitación, pero todos somos enviados también, el 12, las 12 tribus, lo completo, la tribu en general, todos somos enviados para predicar. Entonces va, bendiga tuya lleva y señan de llana no ya predican. Y además el Señor 6, que quiere decir nuestra propia limitación. Y aquí quiere decir que nosotros cuando vamos a predicar somos limitados, llevamos nuestros errores también cargados sobre nuestros hombros. No somos dioses. Pero eso no nos tiene que detener. Hay que ir, hay que luchar. Pablo sufrió mucho, fue perseguido, pero pegando y ya hizo etapere. Y después nos dice de dos en dos, este también es un número muy importante dentro del estudio bíblico, lo que significa toda la cuestión cabalística, bíblica, numérica. El 2 es la comunidad. No estoy solo, estamos dos. Dos significa la comunidad, es la comunidad la que me envía. Afundama la secta, afundama la iglesia. Peyuquego ave pemegela vene diezmo, listo, oima, sello y firma. Ya está cualquier hora y la ave ya yuhu, apesa ya repetí lorito y ya. Queridos amigos, esto es muy delicado. Y aquí justamente Lucas insiste en este aspecto, porque en su comunidad en ese momento, entonces, oye, ahí la tiro al aire, la pesa ante moñe por una de las cosas. No, son enviados de dos en dos. Y además son enviados a estas, dice, que necesitan. Pero ustedes están yendo como ovejas en medio de lobos, en este mundo que necesita ser evangelizado. Y yo pienso que todos somos conscientes que se necesita mucho, mucho, mucho. Hay mucha corrupción, hay mucha injusticia, queridos hermanos, hay mucha dejadez de ciertos valores, hay mucha superficialidad. Es tan mal con el año, ya arregla mía, la lleva. A ver, cuando el año de ya arregla mitad desde una cuestión política, desde una cuestión de gobierno. Ojalá que desde ahí, ¿verdad? Porque ahí también recibimos recursos de toda la comunidad, y eso es obligación, entonces entre este año y mañana. Pero los recursos verdaderos, importantes para que existan los cambios,
está aquí en la palabra de Dios. Cuando nos sentimos responsables de los demás, cuando nos sentimos comunidad, cuando sabemos que estamos yendo en nombre de la comunidad, anda yahaina en nombre propio. Porque she la iguaco a 2000 años de historia. No, tiramos todo al bombo. Llego a recibir de iluminación especial she la igual. La bella pague antes de 2000 años, do ley vera. Eso es lo que muchas veces nos dicen las sectas, en síntesis. No te dicen así, pero eso es lo que te están queriendo demostrar, ¿verdad? Y sin argumentos, sin estudio, pero absolutamente, ¿verdad? Solamente por bla, bla, bla. Entonces estas cosas son importantes. Entonces, y tampoco tenemos que ser superficiales. Tenemos que hacer un camino verdaderamente, entonces, pidiendo al Señor de conocer. Tenemos mucho por seminar, tenemos mucho por sembrar, tenemos mucho por esparcir esta semilla. Y el Señor hoy nos llama y nos envía. Estamos como ovejas en medio de lobos, pero el Señor siempre nos acompaña. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestra Iglesia, para que renueve la esperanza de los hombres con el anuncio del reino de Dios, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por las familias de nuestra comunidad, para que el Señor multiplique en ellas la gracia y la vida en comunión, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por todos nosotros, para que dejemos crecer la semilla del reino en nuestra comunidad y dé frutos de paz, amor y justicia, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones, intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos en la fiesta de los obispos Timoteo y Tito, para que nos obtengan tu perdón
y glorifiquen así tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque permites que tu iglesia se alegre hoy en la festividad de los santos pastores, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos,
con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danosla, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Oración final. Reanimados por este sacramento, te pedimos, Señor, que a ejemplo de estos santos obispos, Timoteo y Tito, nos esforcemos en dar testimonio de la fe que ellos tuvieron y en llevar a la práctica sus enseñanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia.
El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén.